El Evangelio para esta ocasión según San Juan, capítulo 14, comenzando a leer en el primer verso hasta el 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Y conocéis el camino y a dónde voy. Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conoces, le habéis visto. Y Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que estoy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creedme por las obras mismas. En verdad os digo que el que cree en mí y en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en él. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Cantamos nuevamente la aleluya. Aleluya, Señor, tú tienes para mí. Aleluya, 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 Señor, tú tienes para mí. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Eso para nosotros y para los discípulos fue fuerte. Ya ellos sabían y se estaban dando cuenta que en cualquier momento iban a tener que enfrentar las autoridades de aquel momento. En los otros evangelios, los otros 3 evangelios, ya Jesús había anunciado 3 veces que lo habían, el Hijo del Hombre había de ser arrestado, ¿verdad? Había de padecer, había de sufrir y había de ser entregado, ¿verdad? Es la palabra que él usa. Aquí, en el Evangelio según San Juan, ¿verdad?, hay una parte en que dice: yo pongo mi vida por las ovejas, nadie me la quita, yo la doy. Así que ya ellos también en Juan están teniendo
incluso antes de todos estos capítulos últimos del Evangelio, cuando la muerte de Lázaro. Jesús quiere volver otra vez a Jerusalén. Y ya en Jerusalén había tenido problemas. Y entonces ellos le dicen, pero vas otra vez para allá. Y ellos ya piensan, bueno, allí iremos a morir. Ya va empezando, iremos a morir. Pues entonces iremos a morir con él también. Ellos realmente están en un terror, tienen miedo, ¿verdad? Y Jesús les dice, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer en mí. Uno como diría, sí, Pepe, dirían sí. Pues sí, no tener miedo. Vienen ya mismo, nos van a llevar la picota. Y este dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, ¿verdad? Realmente ellos estaban aterrados, ¿verdad? Ante experiencias, ¿verdad? De confrontaciones como esas, de situaciones como esas, la gente realmente vive el terror. Y entonces pues no fue tan fácil para ellos. Pero cada cual que pasa procesos como este, de un impacto grande en su vida, pues así se siente, así lo experimenta, ¿verdad? Que bueno, hasta aquí llegué, ya se acabó esto, ¿verdad? Puede ser que le haya dado, digamos, a aquellas personas que han sufrido ya de un ataque al corazón. O yo nada más que una vez me desmayé y perdí el conocimiento ahí de momento. Fueron 3 o 4 segundos, pero en lo que iba pasando eso, ¿verdad? Yo sentía como el corazón me empezaba a latir rápido y me estaba todo agitado. Bueno, hasta que el punto que perdí todo el control y yo me fui. Y yo creo que fueron como 4 o 5 segundos, pero uno no se da cuenta. Pero yo decía, hasta aquí llegué. En 4 segundos volví otra vez, pero si uno no pasa eso, uno no se da cuenta de que a veces es así. Uno puede llegar el momento en que uno dice, bueno, pues se acabó esto. Pues ellos pensaban que esto era una situación de la cual no había salida, de una situación de la cual no había esperanza. Y pues más se trataba de aquella persona que ellos estaban siguiendo, que habían dejado todo para seguir y que ellos pensaban que iba a ser el Mesías. Ahora, la manera en que él está expresando ha de ser el Mesías era la que ellos no podían comprender. Como todavía hoy podemos hacer la pregunta, y siempre la hago, yo la he hecho a ustedes bastantes ocasiones, porque es una pregunta lógica, y solamente entonces por el creer y la fe, como aquí le está diciendo, no se turbe el corazón, su corazón, no tenga miedo, creed en Dios, creed en mí, ¿verdad? Solamente la fe es la que nos sostiene, porque uno puede preguntarse todavía el día de hoy, pero como alguien que muere va a ser el Mesías o el Salvador. Eso también es algo, o sea que era difícil para ellos pasar esta situación. Tomás, que se nos cuenta en el Evangelio, ya es algo que ocurre después de la cruz y de la resurrección. La iglesia sigue siendo perseguida, y en este caso Saulo, que después va a ser Pablo, ¿verdad? Era uno de los grandes de los encargados de esa persecución, que o él mismo mató o mandó a matar los cristianos, ¿verdad? Y estaba allí cuando arrestaron a Esteban, y ya Esteban había visto lo que había sucedido, ya había sido testigo de esa muerte y de esa resurrección de Jesús. Por tanto, ya entonces, cuando le toca a él enfrentar el proceso de muerte, porque lo iban a apedrear, ya está, ¿qué es lo que hace? Ya yo he visto, ya he sido testigo, ya he escuchado esa palabra, la he creído, y sé que podría morir
por causa de esto, o estoy a punto de morir por causa del Evangelio. Pero así como yo vi, o como escuché, o como fui testigo de que, o recibí ese testimonio de que allá en la cruz, muriendo Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la misma fe a la cual yo me voy a agarrar en este momento. Y quienes lo iban, y perdona a quienes lo iban a apedrear a él. Tiene esa firmeza que llamamos es de la fe, de esa gracia de la fe. Y puede reconocer que aunque Jesús murió y resucitó, ahí está manifestado ese amor redentor de Dios, o esa gracia salvadora de Dios. Muriendo da vida. Como vimos en Juan, ¿verdad? Decía, yo doy mi vida por las ovejas. Y como los mismos discípulos, al principio en el mismo Evangelio, busquen el primer capítulo, ¿verdad? Cuando se presenta Felipe también forma parte de este grupo. Dice, mira, hemos visto al Cordero de Dios. ¿Y qué otra cosa era el Cordero de Dios para los judíos, ¿verdad? Si no era un animal sacrificado a nombre del pueblo, o para perdonar o limpiar los pecados del pueblo. Y ellos están reconociendo, este es el Cordero de Dios. Pues uno diría, pues deben de imaginarse que al final, si Él es el Cordero de Dios, está dispuesto a dar su vida, o pone su vida para salvar la de las ovejas, como el Cordero era sacrificado para salvar al pueblo de sus pecados. Pues así también, ellos debían esperarlo. Pero en un momento como ese, en que tu vida está amenazada y que está ahí, a veces el terror se apodera de ti, ¿verdad? Y está Jesús entonces dándole esa palabra de resiliencia a ellos, ¿verdad? Pero ya San Esteban Mártir, el nombre de esta iglesia, estaba dando testimonio de cómo uno puede sí creer, sostenerse en fe, aún en los momentos más difíciles de tu vida, de que aunque mueras, también en ti, también por esa fe, estás disfrutando de esa promesa. Por eso es que este pasaje, como en el día de hoy, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, es uno de los cuales se usa en funerales. Yo lo utilizo en muchas ocasiones en funerales, porque en verdad las personas sobrevivientes están viviendo ese sentido de ya no voy a ver más a este ser querido, ya no va a estar con nosotros. Y si es una familia que ama mucho, ¿verdad? Y en algunos casos no solamente que ama, sino que depende mucho, o esta persona que muere ha sido bien crucial y bien principal en todo lo que es la vida de esa familia, ¿verdad? Pues entonces pues es más difícil despedirse de esa persona. Así que también en funerales pues podemos ver cómo estas palabras pueden servir de aliento, ¿verdad? No va a devolver la vida de la persona, ¿verdad? Pero va a sostenernos en esa fe para con Dios. Donde yo estoy, también ustedes estén. Y donde está Jesús, está el Padre Creador de los cielos y la tierra. Y así como creó de la nada y creó de su amor a toda la tierra, no puede volver a dar vida como se dio en Jesús, murió y resucitó. No puede renovar nuestras vidas, no podrá restaurarnos, no podrá Él consolarnos, no podrá Él enderezarnos, no podrá Él darnos nuevo ánimo, darnos nueva esperanza, ¿verdad? Claro que lo puede hacer. Si eso es lo que ha querido demostrar precisamente al dar su vida por nosotros en la cruz, ¿no? Así que son palabras en términos modernos, que te digo, son palabras de poder resiliente. No todo está perdido. Aunque he de vivir aquí,
aunque me haya llegado el momento aquí, porque yo he creído en que Dios mora en mí, habita en mí, por su gracia y por su amor en Cristo Jesús. Así que lo de la morada no es solamente morada eterna allá, ¿verdad?, en algún momento en el futuro, sino que Él mismo aquí le dice, donde yo estoy, ustedes también estén, ¿verdad? ¿Y cómo está Dios con nosotros que ahora no lo vemos, ¿verdad? Murió, resucitó y ya ahora no lo vemos. No nos recordaremos del mismo Evangelio de Juan, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, era Dios, ¿verdad? Y ese Verbo, esa palabra de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Se hizo qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Oh, entonces la morada, la habitación, incluso la casa, podríamos decir, casa es referente en el griego al topo, como lugar, ¿verdad? Y habitación es como ese espacio donde Dios está compartiendo con nosotros, ¿verdad? Ese espacio íntimo, ese espacio espiritual, ese espacio del amor de Dios compartido con Dios, ¿verdad? Pues en esa podríamos ver, todo eso está relacionado. Casa, habitación, morada, está relacionado. Pues con lo del Verbo nada más, lo de la palabra de Dios hecha carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Lo de la promesa en Mateo, por ejemplo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y aquí no solamente la promesa de esa palabra de Dios en su corazón, sino que también le dice el producto de la palabra, que es la fe, ¿verdad? Y la gracia. La palabra y el Espíritu es la gracia para la fe, ¿verdad? Los va a sostener como al final se lo está diciendo a ellos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que Dios habita donde está su palabra, y su palabra es compartida entre nosotros. Dios habita como donde se experimenta, donde se comparte ese don del amor de Dios entre unos para con otros. Ahí está Dios. Si amamos a Dios en Cristo Jesús, amamos a nuestros prójimos, ¿verdad? Y si amamos a Dios en Cristo Jesús y amamos a nuestros prójimos, Dios habita en medio nuestro. Esto se convierte en la casa de Dios cuando nos amamos los unos a los otros, amando a Dios primeramente, o viviendo en el amor de Dios primeramente, ¿verdad? En su palabra. Y en el amor somos solidarios, y en el amor nos acompañamos unos a los otros, en el amor nos ayudamos, nos consolamos unos a los otros. En el amor es el fruto más grande del Espíritu, según Pablo, ¿verdad? Si no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, él habla de todos los dones, pero ese lo presenta, ¿verdad? Así que pues con eso, pero con los mismos dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, también debo decir, ¿verdad? Pues ahí que hacemos todo, y está la paz, está el gozo, está la benignidad, está la templanza, está ese dominio propio, y está la esperanza, ¿verdad?, que es el tema central ahí de la resurrección. No se ha perdido todo. Podemos sufrir, podemos experimentar el miedo incluso, o incluso el terror, ¿verdad? Como yo le he dicho eso también a ustedes unas cuantas ocasiones. La primera vez que a mí me diagnosticaron cáncer, cuando uno escucha la palabra cáncer, uno dice, ¡ay, se acabó el todo! Porque uno sabe que a veces el cáncer es una cosa terminal. Pues ya yo me creía que yo me iba a morir. Y ya han pasado desde 20 años. Digo, no tanto, sí, casi. Desde el 2003 por ahí, más o menos para acá. Así, va para 20 años ya mismo. Ahora, vamos, está 10 años. No, más, 20. Ay, Dios mío, sí. Pues ya no sé ni sumar ni restar. Pues no. Pues entonces uno dice, pero es que uno lo vive. Pero entonces Dios vuelve con su presencia.
Dios vuelve con su palabra como Cristo aquí, ¿verdad? Con los discípulos. No te turbes, no tengas miedo, creed en mí, ¿verdad? Y esa fe en Dios entonces es la que nos vuelve y nos restablece, ¿verdad? Y nos ubica, nos da esa confianza, ese creer y de poder seguir caminando. Así que aquí uno de esos temas del día de hoy, ¿verdad?, que uno podría escoger es ese, el de la casa, el de la habitación, el de la morada de Dios, ¿verdad? Y entonces en Juan se trata mucho ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estuvo con la mujer en el pozo, ¿qué decía la mujer? Pues nuestros padres adoraron en este lugar, cerca del pozo, ¿verdad?, de Jacob, allí. Ellos adoraron ese pozo. Pero ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Entonces, había problemas con ¿qué? Con el lugar o la casa de Dios. ¿Dónde estaba la casa de Dios? ¿Allá en el pozo o acá en Jerusalén? Los judíos pensaban que Dios habitaba en su casa y que su casa estaba en Jerusalén. Y cuando Jesús llega al templo, en Juan también, cuando Jesús llega al templo, ¿qué es lo que él dice? Bueno, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Lo puso ahí, pero ¿cómo va a decir esa semejante barbaridad? Si aquí es que habita el Señor, el templo, en este templo habita el Señor, ¿cómo este maestro va a decirnos ahí que destruyan el templo, que Él lo va y que reconstruir en 3 días? ¿Cuánto tantos años se ha tardado de construir, ¿verdad? Dice la cantidad de años, no me acuerdo ahora, pero la pueden buscar en la Biblia, ¿verdad? Tardó en reconstruir ese templo, ¿verdad? Primero que ya había sido destruido antes y Dios lo volvió a construir. Pero la presencia, pero ¿qué dice el mismo Evangelio de Juan? Que Jesús no se estaba refiriendo al templo como la casa, sino se estaba refiriendo ¿a qué? A su propio cuerpo. Ya ahí hay una pista, hay una imagen de la cruz. Entregó su cuerpo, entregó su sangre en la cruz. Ya no es el templo, o no es ni en Samaria ni en Jerusalén. El templo es Cristo mismo, es el templo de Dios. Está interesante de todas estas maneras de ver y cómo es tan rico que es ese Evangelio de Juan, que uno nos permite, ¿verdad?, en la sabiduría que ha dado, ¿verdad?, a otras personas, porque yo aprendí estas cosas también. No es que Ricardo Rivera las sepa, ¿verdad?, sino que yo las he aprendido y todavía uno lee y aprende más, ¿verdad? Así que Dios sigue trabajando con uno, ¿verdad? Así que pues la casa, nosotros hablamos ahora vivo, pero la casa es Cristo, ¿verdad? Entonces si no somos, y si está relacionada al cuerpo, él está hablando de su propio, hay una relación con la cruz, entregando su cuerpo, dando su sangre, ¿verdad? Pero ¿cómo también nos llamamos nosotros según también el Nuevo Testamento? La iglesia como el cuerpo de Cristo en el mundo. Así que nosotros somos casa no por nosotros, sino por el Cristo que vive en nosotros. El Cristo que está en medio nuestro. Si dejásemos de tener a Jesús como el centro de la reunión de este cuerpo, dejamos de ser cuerpo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo cuando Él es el centro. Y lo que tenemos que tener es como medio central también, constante siempre, su manifestación central salvadora en la historia, su manifestación del amor hasta lo sumo en esa cruz y en esa resurrección también. Entonces, como cuerpo de Cristo podemos entonces vernos como casa o pueblo de Dios, ¿verdad? Pero recuerden, Cristo tiene que estar en el centro. Si Cristo no está en el centro, podemos ser un buen club,
podemos llevarnos bien y hacer muchas actividades, ¿verdad? Pero si la gloria no está donde debe de estar, no dejamos de ser, y no habitamos entonces en Dios por medio de Jesucristo y también su Espíritu Santo. Así que es rica también esta segunda lectura que nos leyó Bárbaro Pedro también. Nos ayuda a vernos como, aunque el tema es la piedra, pero es la piedra donde se construye el edificio. Y hablando de la iglesia también como edificio, no solamente como cuerpo, lo podemos ver la imagen de edificio, ¿no? Y si no está Jesús como la base de ese templo, y si no está Jesús como la piedra angular de ese templo, todo se nos va a ir encima. Así que no es tanto el lugar, sino cómo habitamos, cómo moramos, cómo dejamos que Dios habite en nosotros por medio de Cristo. Y Dios more, o habite o more en nosotros en medio de Cristo. Así que pues vemos esto aquí. Y lo rico de Pedro también es que habitando en Cristo, siendo Jesucristo nuestra piedra angular y nuestro fundamento, ¿verdad? Siendo Cristo quien conforma su cuerpo, ¿verdad? Hablando de la iglesia, vemos cómo entonces nosotros somos, y con la promesa del Espíritu Santo, vemos como nosotros somos entonces esa real sacerdocio, ese pueblo de Dios. Participamos, colaboramos en esa gracia para con Dios del proyecto de Dios. Entonces, si Cristo morando en nosotros, el Espíritu manifestándose en nuestras vidas, o purificándonos, o haciéndonos, o llevándonos, colocándonos en la santidad de Dios, o manifestando esa santidad para compartirla, entonces nos hace real sacerdocio. Sacerdocio no es que vamos a ser alguien mejor que otros. ¿Qué hace un sacerdote? El sacerdote a veces nosotros lo confundimos. Decimos, pues ese es el que manda. Hablando no, aquí está hablando del sacerdocio universal, ¿verdad? O sea, todos somos sacerdotes, la iglesia, todos nosotros, los creyentes, somos sacerdotes. Servimos a la causa. El sacerdote es el que sirve. El que sirve. Pues servimos con Cristo morando en nosotros. Nosotros entonces servimos a la causa del Evangelio, a la causa del reino de Dios. Y todo, cada uno de nosotros es parte de ese sacerdocio escogido, ese linaje escogido. No porque somos privilegiados, sino porque en su gracia Él nos ha salvado y nos coloca en esa santidad del Espíritu. Y estamos entonces llamados a ser casa o morada de Dios para otros, en el nombre de Jesús. Porque a veces uno dice, pues yo para mantenerme en la habitación o en la morada de Dios, puedo estar los 7 días a la semana en la iglesia. No, recuerden que no es el edificio, somos nosotros. Y si nosotros somos sacerdotes, entonces estamos llamados a proclamar ese evangelio, a servir la causa de ese evangelio, del reino de Dios, de la justicia, de la paz, de la misericordia, compartirla con los demás, todos en el mundo. Porque recuerden que Jesús murió en la cruz. En Juan, cuando nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito. Así que Jesús no solamente murió por nosotros los que decimos que creemos,
también. Jesús murió por todos y para la salvación del mundo. Así que hay un mensaje que todavía tiene que llegar a otros lugares. Hay una predicación que tiene que ser compartida. Pero además de la predicación, ¿qué Jesús le está diciendo aquí a los discípulos? Y con eso estoy terminando, ¿verdad? Creed en mí. Y si no, creedme por las obras del Padre que hace en mí, ¿verdad? Creedme por mis obras. Parte del sacerdocio es compartir esas obras de gracia, de misericordia, de compasión, de justicia, de paz, de esperanza con el resto del mundo. Así que hay tarea. Hay que estar aquí habitando en Dios, pero la habitación de Dios hay que llevarla ¿a qué? A todo lugar en donde vayamos nosotros, solitos o acompañados con otro hermano, o como iglesia en comunidad, como iglesia en las calles, como iglesia en otros lugares, ¿verdad? A donde nos mande Dios, ¿verdad? Y solamente lo podemos hacer confiando y creyendo que Él va a estar con nosotros. Cuando hagamos eso, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Nos vamos a encontrar con rechazo, nos van a tratar de amedrentar, nos van a tratar de echar a un lado, nos van a tratar de decir, ustedes son unos fanáticos, nos van a tratar de... un montón de cosas pueden pasar. Y ahí es que entonces, no es por mi fuerza, ni por mi poder que yo voy a hacer lo que hago, sino por el amor de Dios, por Cristo Jesús, por el Espíritu de Dios, habitando en mí o en nosotros, hablando pluralmente. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde nuestra mente y corazones en Cristo Jesús.